Bienvenidos a esta nueva sesión de Materiales y Procesos 6. En esta hablaremos sobre las tecnologías de manufactura aditiva. Como ya sabemos y como ya vimos en la sesión pasada, todos estos se derivan de una clasificación general en donde tenemos tecnologías de manufactura sustractiva y tecnologías de manufactura aditiva derivadas de las tecnologías de manufactura rápida. En esta sesión aprenderemos las diferentes características, beneficios y ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías que incluyen, de las principales y cuáles son sus funcionamientos. Estarán complementadas por unos videos que se encontrarán dentro del aula y adicionalmente unos links que se encuentran en la presentación. Los invito a iniciar con este tema y que se involucren y conozcan aún más de todo lo que denominamos impresión 3D. Bienvenidos. En esta presentación vamos a ver todas las tecnologías de manufactura aditiva y las diferentes características que tienen estas tecnologías. Bien, ya habíamos visto en la presentación pasada una primera clasificación donde teníamos que las manufacturas rápidas o las rapid manufacturing se dividen en dos técnicas generales: sustractivas, aquellas que remueven todo el material, y aditivas, aquellas que incrementan el material. En el caso de las sustractivas partimos de un bloque para llegar al resultado final, que es el prototipo o el producto que vamos a fabricar. En el caso de las aditivas partimos de un material en una presentación específica y voy a hacer una construcción capa a capa para generar la forma o el producto que necesito. También habíamos visto este diagrama que lo que hace es identificar el proceso que caracteriza a las tecnologías de manufactura aditiva. Aquí es importante destacar que este proceso siempre tiene como inicio un modelado 3D. Este modelado tridimensional se puede hacer a través de software específico donde podemos trabajar modelos tridimensionales como Rhinoceros, SolidWorks, Fusion 360. Podemos también adquirir este modelo tridimensional a través de un escáner 3D que nos genera unas nubes de puntos y a partir de estas nubes de puntos unas mallas o unas superficies tridimensionales. O podemos adquirir el modelado 3D a través de sitios especializados como lo son Thingiverse, GrabCAD, entre otros, donde podemos descargar el modelado tridimensional. Después de tener este modelado tridimensional, lo que tenemos que hacer es convertir este archivo en un archivo STL. El STL lo que nos hace es convertir todas estas superficies y todos estos elementos en una mesh triangular que nos da tres ubicaciones en el espacio o tres puntos en el espacio y una ubicación en el espacio de esta superficie. Luego contaremos con el slicing. El slicing se hace a través de un software específico que nos permite es hacer la subdivisión por capas del modelo y nos determina todos los parámetros de impresión, velocidad y demás, si es necesario generar soportes, y a partir de ello tenemos un código de impresión que es el que recibe la máquina. En la máquina vamos a contar con dos tipos. Lo que va a hacer la máquina es construir capa a capa o seguir ese código que hemos generado en el slicing. A partir de esto podemos contar con un servicio como el que ya hemos visto en algunos casos que presta 3D Hubs u otros tipos de entidades o empresas que prestan el servicio de impresión, o puedo irme directamente a la máquina a realizar este proceso. Y por último, vienen unas operaciones manuales, algunas requieren un postproceso, necesitan, por ejemplo, un curado o demás, como ya lo veremos a detalle en cada una de las tecnologías, o necesitan retirar la impresora, retirar el material de soporte, algunos casos dar unos acabados finales, etcétera, para ya finalizar con el proceso de impresión. Entonces a la derecha vemos un ejemplo de lo que sucedió en este caso en un botón de una estufa. Lo que se hizo en este caso fue modelarlo en SolidWorks, convertirlo en archivo STL, que lo que hace es darnos una malla definida en unos puntos específicos donde tengo mayores curvaturas o mayor detalle, y en donde tengo superficies planas, pues simplemente unos rectángulos o unos triángulos en este caso mucho más grandes. Luego procedemos a realizar el slicing. El slicing entonces aquí lo tenemos en esta zona donde simplemente estamos dividiendo capa a capa y estamos generando el código de impresión. Y luego pasamos a el tema del
la impresión como tal, que es en esta zona, donde estamos generando pues con una máquina ya la pieza tridimensional capa a capa. Y por último, el postproceso, ya como resultado final, entonces aquí tenemos la impresión y en ese postproceso pues tenemos que retirar el material de soporte y si queremos darle algún acabado pues terminarlo lijar o terminarlo de postprocesar para luego sí colocarlo en nuestra pieza o en nuestra estufa. Hay diversas tipologías de tecnologías de fabricación aditiva. En este cuadro se encuentran como las más importantes y las más relevantes, y las que se encuentran sombreadas en naranja son aquellas que vamos a tratar en esta presentación y vamos a describir a detalle. Inicialmente tenemos una zona donde se describe qué tipo de tecnología o cómo se aporta esa tecnología, que es la parte de acá arriba. Entonces tenemos aquellas como por fotopolimerización, por extrusión de material, por inyección de material o por consolidación o aglutinación de material y otras donde tenemos simplemente la fusión del material o la deposición directa del mismo. Abajo encontramos también cómo se da este proceso. Por ejemplo, aquí está curado por láser, curado por un proyector o curado por un LED u oxígeno o otras que vienen catalizadas por una luz UV o con calor simplemente o por de alguna manera por una forma de inyección. Y encontramos unos iconos de cómo se llama esta tecnología y cómo viene descrita que pueden hacer con este tipo de piezas. En algunos casos encontramos temas trabajados con compuestos, metales, plásticos, arena, ceras perdidas o papel y compuestos. Y por último, en la última zona encontramos como los fabricantes y las marcas más representativas en cada una de estas tecnologías. Bien, para comenzar, vamos a hablar de FDM o FFF, que es Fusion Deposition Modeling. En este caso, todas las secciones del prototipo están hechas por la deposición de un polímero que generalmente es termoplástico. Y para esto se utiliza una boquilla de extrusión que lo que hace es pasar el filamento y convertirlo en hilos más delgados y imprimir capa a capa. ¿Qué características tiene esta tecnología? Los materiales son funcionales y laborables, los gastos de funcionamiento son limitados en este caso, no son exagerados, hay una alta fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo que estoy modelando se va a reproducir con cierta exactitud, pero tenemos ciertas dificultades para obtener detalles y alta precisión en estos elementos. ¿Cómo funciona esta tecnología? Son las que ustedes conocen y las que se encuentran normalmente en los laboratorios de modelos y prototipos o en los makerspace, aunque también existen tecnologías que trabajan de carácter industrial y más adelante veremos un cuadro comparativo de qué podemos hacer con una o con otra. Inicialmente tenemos algunas de estas referencias que trabajan con dos tipos de extrusores. Uno que trabaja el material simplemente de soporte y otro que trabaja el material que se va a utilizar para la parte que voy a imprimir. Hay algunas que solo tienen un solo extrusor y con ese mismo extrusor hacen el material de soporte y la pieza que estoy imprimiendo. Generalmente este extrusor o esta configuración se mueve en estos dos ejes, donde estoy dando las dos coordenadas de movimiento y adicionalmente para agregar el eje Z se mueve la plataforma o a veces se mueve todo este cuerpo dependiendo la configuración. Hay otras configuraciones que son tipo delta, donde se puede encontrar que los movimientos de los tres ejes se encuentran coordinados de manera vertical y esto garantiza una mayor precisión y unos movimientos más fluidos y rápidos. Tenemos una plataforma de soporte y esta plataforma en algunos casos es caliente para evitar la contracción de ciertos materiales que tienen a contraerse o a deformarse cuando hay choques de temperatura. En el link que se encuentra acá sobre esta imagen podrán ver una de las impresoras y cómo es el proceso más detallado para que puedan observar de qué se trata y cuáles son sus elementos esenciales. Bien, ¿qué beneficios tenemos acá?
Los beneficios es que pues prácticamente podemos tener productos terminados. Hay una mínima pérdida de material y hay una fácil extracción del material de soporte. Esto tiene que ver más relacionado con las condiciones y con los parámetros que los veremos en unas sesiones más adelante que se pueden coordinar y se pueden ajustar de acuerdo a la geometría o de acuerdo al material que esté utilizando. Hay un fácil intercambio de material. Los materiales vienen en presentaciones de rollo y sencillamente si quiero cambiar el color o si quiero cambiar el material, pues cambio este rollo en el proceso o en la máquina. El color extruido va según el material que se extruya. Entonces, sin embargo, hay materiales o hay equipos que ya se están desarrollando donde se puede generar una combinación de material. También tenemos materiales de diferentes tipos, entonces casi todos son de carácter termoplástico, los más comunes son PLA y ABS, hay otros específicos como son nylon, polipropileno, PVA, PET, que presentan otras características y otras propiedades muy similares a lo que es el material en sí inyectado con las tecnologías tradicionales. Hay materiales también compuestos donde se pueden trabajar temas como Laywood, Laybrick o Carbon Fill. Estos son materiales simplemente que utilizan como base un 60% o un 40% de PLA y le adicionan un 40 o un 60% de polvo de madera, de diferentes tipos de maderas, de polvos de cerámicos o de componentes cerámicos, o en el caso del Carbon Fill, de componentes o de polvos de fibra de carbono. Hay materiales flexibles también como el TPU, Ninja Flex conocido comúnmente o TPC en Flexafil, que van a permitir darnos piezas flexibles y otros termoplásticos que se pueden trabajar con cargas de metal como aluminio en polvo, microesferas de vidrio, polvos minerales, materiales conductores eléctricamente o que tienen de alguna manera otras propiedades como son fluorescencia o propiedades de autoextinguible en el fuego. ¿Qué tenemos como desventajas? La precisión limitada. En algunos casos, por el diámetro del extrusor o por la forma en que se aplica el material o incluso por las tolerancias que tiene este, pues tenemos una precisión limitada a ese diámetro del extrusor. Estas tolerancias oscilan entre el 0.2 y el 0.4 milímetros. Es un proceso lento. Tener que aplicar capa a capa y en dimensiones grandes con un extrusor muy pequeño hace que las impresiones se demoren más. E incluso cuando hago capas muy detalladas, por ejemplo de 50 micras o 0.05 milímetros o 100 micras, va a ser un proceso aún más lento que cuando utilizo una resolución o una calidad más baja. Hay unas deformaciones difíciles de predecir, especialmente en los materiales que son ABS y nylon, que lo que hacen es contraerse cuando se encuentran con choques o cambios bruscos de temperatura. Normalmente estos materiales se imprimen en máquinas de cámara cerrada y así se evita esta deformación. Pero en algunos casos, según la geometría y según las propiedades de impresión, hay deformaciones que no se pueden predecir con anterioridad. Y hay necesidad de hacer eliminación de soportes y en algunos casos acabados a mano. Aunque hay algunos soportes que son solubles a ciertos químicos o incluso a agua, estos soportes a veces dejan defectos que hay necesidad de hacer algunos acabados a mano para que estas piezas terminen bien. En el video que le dejamos anteriormente pueden ver cómo algunos de estos acabados pueden terminar en piezas totalmente brillantes o donde se noten las capas de impresión. En esta tabla encontramos una comparación entre las máquinas que son de carácter industrial y las máquinas de escritorio. Aquí se resumen las principales diferencias y los usos típicos que tenemos y los resultados que tenemos. Lo inicial es entender pues el costo. Aquí lo que vamos a tener es máquinas de escritorio que arrancan desde el $1.000.000 o los $500 y que pueden llegar hasta los $5.000 o los 30 millones de pesos aproximadamente. Mientras que en el ámbito industrial las máquinas pueden iniciar aproximadamente desde los $50.000. Otro tema importante a destacar es
tolerancia y cómo puedo respetar esas tolerancias de acuerdo a mi archivo. En el caso de las impresoras de escritorio, voy a tener unas tolerancias que pueden variar en un 1% con un límite más o menos de 1 milímetro, mientras que en el caso de las industriales podemos estar alrededor de los 0,15%, o sea, una precisión alrededor de los 0,2 milímetros. De igual manera, las áreas de impresión. En las de escritorio podemos tener un máximo hasta 200 centímetros, 200 milímetros cúbicos o 20 centímetros cúbicos, mientras que como ejemplo tenemos impresiones mucho más largas de carácter industrial o mucho más amplias, 900 por 600 por 900 milímetros, casi un poco menos de 1 metro cúbico. Los materiales que se utilizan comúnmente en las de escritorio son PLA, ABS, PETG, sin decir que no se pueden utilizar otros materiales, pero que hay que tener ciertas características en estas impresoras de escritorio, mientras que podemos trabajar fuertemente policarbonatos, compuestos, ABS o Ultim, que es un material específico en las máquinas de carácter industrial. El material de soporte típicamente lo encontramos como el mismo material de aporte, entonces viene siendo el mismo PLA o el ABS en las máquinas de escritorio, mientras que en las páginas industriales encontramos unos que son solubles en agua o en otro tipo de químicos. La capacidad de reproducir o de mantener las mismas tolerancias y la misma producción con muchas piezas es muy baja en las de escritorio y es media en el tema industrial. Y tenemos unas características en cuanto a las tolerancias y en cuanto a los acabados que se dan en diferentes números y en mayor precisión, obviamente en los temas industriales. Continuamos con esta segunda tecnología, es la segunda más conocida y la que ahora está teniendo un poco más de boom en el mercado, que es la estereolitografía o SLA o DLP, Direct Light Processing. Este sistema fue patentado y desarrollado en 1987 por uno de los fabricantes que más se conoce ahorita, que es 3D System, y lo que utiliza es un líquido simplemente que se cataliza o se fotopolimeriza con una radiación de luz. En el caso del SLA tenemos una fuente láser que lo que hace es catalizar las zonas que se quiere que se solidifiquen, y en el caso del DLP lo que hacemos es proyectar un haz de luz hacia estas zonas que queremos que queden sólidas en nuestro prototipo. ¿Qué tenemos como características de esta tecnología? Tenemos una gran variedad de materiales, tenemos una buena precisión y acabados por el láser y por la luz que estamos emitiendo. En algunos casos tenemos una necesidad de post-tratamiento, hay necesidad de pasarlo por una cámara UV o limpiar su material y los residuos de material líquido que quedan. Y casi todas estas resinas que se utilizan para la fotopolimerización generan unos problemas ambientales y de seguridad en el entorno de trabajo. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues sencillamente lo que tenemos es una piscina donde se coloca nuestro líquido o nuestra resina fotopolimérica, y en la parte de abajo tenemos un espejo o tenemos un haz de luz, un proyector de luz que lo que hace es enviar, en el caso del láser, una luz láser que se focaliza a través de espejos para solidificar en ciertas zonas, y en el caso del DLP, un haz de luz a través de un proyector que me solidifica ciertas zonas. En la parte de arriba tenemos un elevador o nuestra superficie de soporte, y lo que va a hacer es imprimirse la parte a medida que va saliendo esta superficie o esta base de soporte. En el video que está adjunto a esta presentación podrán encontrar o que está linkeado en esta imagen, podrán ver cómo funciona exactamente esta tecnología con una descripción también de uno de los fabricantes más importantes. ¿Qué beneficios tenemos? Aquí no hay necesidad de tener una obligatoria supervisión como lo teníamos en la tecnología anterior. Aquí tenemos un funcionamiento continuo, hay diferentes modelos que tienen diferentes volúmenes de construcción.
El láser y la proyección de luz nos permite tener una buena precisión, por lo tanto es más adecuado para otras áreas de aplicación como son medicina, odontología y demás. El acabado superficial es casi, es de los mejores comparado con otros sistemas disponibles y pues con los más económicos. Y hay una amplia selección de materiales, desde resinas casteables que se utilizan en joyería, con diferentes grados, materiales flexibles con diferentes grados de dureza o materiales que simulan diferentes características como ABS, policarbonatos, transparencias y demás. ¿Qué tenemos como desventajas? En este caso siempre tenemos que pensar en la necesidad de soportes. Deben ser planeados y diseñados con anterioridad con la pieza. Hay una necesidad de trabajo después de esta construcción. Hay que quitar estos soportes, hay que limpiar la pieza del material que queda o del líquido que queda sobre ella y pues sencillamente quitar estos soportes y quitar este material pues en algunos casos puede dañar o quitar detalles que necesitábamos en nuestros prototipos. Y por último hay una necesidad de poscurado. De acuerdo a las dimensiones y a la geometría de la pieza, hay que pasarlo por una cámara de fotocurado con luz UV para completar la fotopolimerización y que este elemento quede completamente rígido de acuerdo a las propiedades y condiciones del material. De igual manera, pues tenemos una tabla comparativa de lo que son las tecnologías DLP y SLA de escritorio y de carácter industrial. Entonces aquí pues tenemos una comparación en cuanto a la precisión que logran estas máquinas en esta primera zona. Entonces aquí podemos ver que en el caso de las de escritorio podemos llegar hasta unos 140 microns como máximo o unos 30 microns y en el caso de las industriales podemos llegar a 10 o 100 microns. En el caso de las SLA podemos llegar a unos 240 micros y en las industriales pues podemos llegar a 30 y 140 microns. El espacio o digamos la separación que tenemos en los layers también cambia considerablemente entre las desktop y las industriales. Lo mínimo que puede hacer las paredes mínimas son también unas variaciones importantes de casi 0.4 o 0.2 milímetros. Los acabados superficiales o los acabados que se ven en la superficie pues están catalogados por ejemplo aquí con 2 o 3 estrellas en los casos de los desktop y con casi 4 o 5 estrellas con los temas industriales. De igual manera las zonas de impresión, por ejemplo las de LP utilizan casi lo que es una pantalla de celular y hasta una altura de 127 milímetros. En otras contamos, en las de SLA contamos con un área más o menos aproximada de 150 milímetros cuadrados, mientras que en el área de industrial ya contamos con unas áreas un poco más grandes que nos permiten trabajar. Los tipos de resinas también son muy limitados en las que son de escritorio y un poco más amplios en las que son industriales. La capacidad de reproducir y de replicar piezas se mejora muchísimo en el carácter industrial, pero pues esto también implica unos costos. Desde las impresoras de escritorio las podemos encontrar incluso ahora desde 500, $800 hasta unos 15.000 con algunas referencias, mientras que en el caso de las industriales pueden llegar hasta 100.000 o 500.000 dólares según el fabricante y según la tecnología. En este caso vamos a comenzar a hablar de lo que es polyjet o multijet o en general se habla de lo que es material jetting. Es una técnica muy similar a lo que tenemos a las impresoras de tinta de impresión, las que tenemos en casa, solo que en este caso lo que acondicionamos o lo que adicionamos es una tercera dimensión y es un desplazamiento en el eje Z. Entonces lo que vamos a imprimir es una cera, es un termoplástico licuado que lo que hace es salir de igual manera como se inyecta la tinta a través de un cabezal de impresión y crea el modelo y los soportes. Una vez crea esta capa, lo que hace es curarlo con una luz UV y solidificar donde he aplicado este termoplástico. Y así se crea capa a capa.
¿Qué características tiene? Pues es muy rápido comparado con las otras tecnologías en la construcción de unos modelos y se puede utilizar en entornos de oficina. Las imágenes que se ven a la izquierda son prototipos realizados con este tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos simplemente un contenedor del material que administra diferentes tintas. De acuerdo a la referencia del fabricante del equipo, pueden utilizar dos tintas, donde simplemente tenemos un material que es el que va a construir la parte y un material de soporte, y podemos tener hasta 7 tintas para imprimir este tipo de objetos. El que ven arriba es un modelo anatómico que utiliza esta de 7 tintas y lo que hace es mezclar materiales translúcidos y materiales opacos, y también lo que hace es mezclar en este caso los diferentes colores para generar y caracterizar este modelo impreso. ¿Cómo funciona? Simplemente tenemos esos cabezales de impresión que van botando o combinando cada uno de estos materiales. Viene un haz de luz que lo que hace es solidificar esa resina, y estos cabezales se mueven en dos ejes X y Y. Adicionalmente tenemos una plataforma de impresión. Esta plataforma de impresión lo que hace es ir bajando a medida que se construye o se imprime las capas. Y tenemos un almacenamiento donde tenemos la cantidad de materiales, y el software nos permite administrar o combinar esos materiales para poder generar acabados flexibles y rígidos o semiflexibles, o para poder generar texturas, transparencias u otro tipo de detalles que necesitamos ver en nuestros productos. Aquí se pueden simular materiales de carácter final y tener productos de carácter final, o tener prototipos con acabados y texturas muy similares o muy correspondientes a lo que va a ser el producto final. Vamos a pasar a esta tecnología que es binder jetting. En este caso también tenemos unos cartuchos que lo que hacen es tener un líquido muy similar a un pegamento, y lo que hacen es solidificar un polvo, que en este caso es un polvo de cerámica, almidón o yeso, y aplicar este aglutinante o este pegamento en zonas específicas. El pegamento se aglutina en capa tras capa, y desde ahí se hace la construcción de estos modelos tridimensionales. ¿Qué características tiene esta tecnología? Pues puedo utilizar materiales no tóxicos como es almidón, yeso o polvo de cerámica. El polvo mismo del material en el que se construye el modelo actúa como un material de soporte, por lo cual nos permite hacer geometrías complejas o geometrías que tienen muchos detalles sin la eliminación de estos soportes, porque al final retiro este polvo y me queda mi pieza impresa. ¿Cómo funciona? Pues simplemente tengo una plataforma que está con unas capas muy delgadas de polvo, y vienen unos cartuchos que se mueven en los diferentes ejes y lo que hacen es aplicar unos aglutinantes. Las piezas que vieron en la diapositiva anterior que estaban como coloreadas es porque incluso en algunas referencias de máquinas se pueden colocar cartuchos de impresora normal de casa con colores, y se puede administrar que el aglutinante aplique el color en ciertas zonas específicas o determinadas. Adicionalmente, aquí tengo dos contenedores, uno que tiene ambos que tienen los material o el polvo, y tengo un rodillo que es este gris oscuro que se mueve de lado a lado arrastrando el material, donde voy a depositar finalmente, pues con los cabezales, mi aglutinante. En el aula virtual dejamos un video donde pueden ver cómo funciona este binder jetting específicamente y cómo va aplicando el aglutinante en cada una de las zonas específicas que tengo el modelo. Como le decíamos anteriormente, una de las características es esas geometrías complejas, e incluso en algunas referencias y en algunas marcas ya se están utilizando polvos de metal para poder aplicar este aglutinante. ¿Cuáles son unas de sus desventajas? Pues obviamente el acabado superficial va a ser muy poroso y no tiene la misma resistencia como si fusionara el material. Entonces, dentro de los beneficios que tenemos es que trabaja a una alta velocidad, tiene una buena versatilidad de acuerdo a los materiales y demás, trabaja en un entorno de oficina, pues entonces eso genera que sea fácil su uso, ocupa poco espacio en esos entornos,
No se genera desperdicio de material porque pues al final ese material que no utilizo o al cual no se le aplica el aglutinante, pues simplemente lo puedo reutilizar para las siguientes impresiones. Y como les comenté en algunas referencias de algunas marcas, se puede hacer una coloración selectiva en ciertas zonas aplicando cartuchos normales de impresión. ¿Qué desventajas tenemos? Son modelos netamente estéticos. Aquí las partes no son funcionales. Hay materiales, pero hay una selección limitada de materiales. Y los acabados superficiales son muy deficientes. Aquí vamos a tener unos temas de porosidad que se notan siempre en este tipo de objetos. Bien, tenemos otra tecnología que es el sinterizado láser selectivo. En este caso también utilizamos unos elementos como son polvos en la mayoría de sus partes o componentes termoplásticos, otros polvos que pueden ser metales o arena. Estos se pretensan con unos rodillos y generan una superficie muy delgada de polvo y con una radiación de láser lo que hacemos es sinterizar o fundir estos diferentes materiales. ¿Qué características tenemos? Pues simplemente hay una más amplia variedad de materiales duraderos y funcionales, hay una flexibilidad en el proceso, o sea, puedo cambiarlo incluso a arena o metal. Los soportes no son necesarios, igual que la tecnología anterior, el material o el polvo funciona como material de soporte, pero pues también aquí hay unos costos relativamente altos con respecto a las otras tecnologías. Tal como lo hablábamos en el otro, pues simplemente tenemos una área simplemente donde se trabaja o donde se depositan los polvos. Estas van subiendo y con este elemento gris se va esparciendo capas muy delgadas de polvo. En el centro baja esta plataforma y va bajando a medida que voy construyendo capa a capa. En la parte superior tengo una fuente de energía, en el caso una fuente láser, que lo que hace es a través de unos espejos galvanométricos ubicar ese láser en las zonas donde quiero fundir o imprimir el material. Aquí pueden revisar también en los videos que subimos al aula de Classroom cómo trabaja esta tecnología y al final cómo puedo generar este tipo de elementos que tienen una alta complejidad geométrica o incluso piezas que tienen ensambles y encajes que vienen en la misma pieza y no necesito unirlos después, sino ya vienen así desde la máquina. ¿Qué características tenemos acá? Pues podemos tener materiales netamente funcionales y objetos totalmente terminados sin necesidad de un postprocesamiento. Los beneficios que podemos encontrar es que hay una buena estabilidad entre las partes, hay una amplia selección de estos materiales, hay ausencia de soportes por lo que tenemos el polvo funciona como el mismo soporte o estructura del material. Hay un postprocesamiento rápido, pues sencillamente quito los residuos o quito el polvo de residuo que está alrededor y no necesitamos un postcurado. Como estamos trabajando con un láser y con un sistema galvanométrico que mueve este láser y lo enfoca hasta ciertos puntos, tenemos una alta precisión dimensional. ¿Qué tenemos como desventaja? Son equipos muy grandes y voluminosos en este caso. Consume entre 300 y 500 veces más energía que los de SLA o DLP, los de fotopolimerización. Entonces esto implica un alto nivel de consumo de energía. Y también tenemos un tema muy similar al que tenemos al anterior con binder jetting y es un deficiente acabado superficial. Todavía notamos cierta porosidad en los prototipos que se realizan acá, aunque su funcionalidad ya es más alta porque aquí sí se está fundiendo el material, no tenemos un aglutinante como tal. Hay una diferencia específica y es que sencillamente cuando pasamos a un tema de utilizar un polvo de metal, en este caso se llama SLM o Selective Laser Melting o DMLS que es Direct Metal Laser Sintering. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues el proceso es el mismo, solo que vamos a necesitar aún más energía para fundir este material que ya en este caso es un polvo de metal. La construcción funciona igual. Dentro del video que colocamos en el aula virtual pueden ver cómo funciona este proceso en realidad y cómo genera estas piezas y al final tiene las mismas ventajas
que el proceso que habíamos visto con la fundición de plástico o SLS. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues el uso completo de polvo metal. Aquí tenemos que utilizar metales que son de bajo punto de fusión. Las características que se generan en las piezas son similares a las metalúrgicas o a las obtenidas en un proceso de fundición o en un proceso de presofusión. Hay una necesidad de mayor energía con respecto al SLS, pues porque aquí tenemos un punto de fusión más alto con respecto al polvo metálico. ¿Qué ventajas tenemos respecto a ese proceso SLS? Pues el uso de polvo de metales como acero inoxidable, acero para herramientas, titanio, la posibilidad de obtener elementos homogéneos con una densidad incluso de hasta el 100% o incluso con un pulido totalmente brillante, posibilidad de hacer insertos o canales de refrigeración que no se pueden hacer con otro tipo de tecnologías. Y pues obviamente como estoy trabajando en un proceso que va capa a capa, voy a tener mayor eficiencia en la extracción del calor. Esta pieza se va a enfriar muy rápido, lo cual implica una reducción del tiempo en el ciclo de moldeo. Si yo lo estoy haciendo en fundición en arena o en fundición con presofusión con moldes, pues tengo que esperar hasta que este material y este calor se libere. En cambio, en temas de impresión 3D, pues, o de impresión con DMLS o LSLM, no voy a enfriar capa a capa y no voy a tener que esperar todo este tiempo. Tenemos otras dos tecnologías con las que queremos complementar. En este caso vamos a jugar de Liquid Deposition Modeling o LDM, también conocida como 3DCP, que es con la que se imprime concreto. Aquí simplemente se utilizan materiales fluidodensos o materiales compuestos para construcción. Está implementada recientemente para conformar estructuras autosoportadas sin necesidad de tener varillajes o almas en el interior y pues se emplean compuestos que simplemente fraguan o se catalizan o se solidifican en muy corto tiempo. Muchas de estas máquinas tienen un gran tamaño, tienen bombas que simplemente inyectan o llevan el material hasta la boquilla, hasta el cabezal de impresión y pues esta se desplaza según por una ruta que hayamos planeado. Por lo general se emplean técnicas de espiral, o sea, no capa a capa, sino simplemente va subiendo a medida que va aplicando el material y bajos porcentajes de relleno pues, para hacer más livianas estas construcciones. Hay dos tipos de configuraciones en este caso, las cartesianas que se mueven X y Y, muy similar a los procesos que veíamos en FDM, y otras que simplemente imprimen alrededor de ellas. Y normalmente con estas máquinas lo que puede trabajar es que se trabajan o se instalan en el sitio de construcción y pueden ser fijas para realizar piezas complejas que después se ensamblan en un lugar definitivo. Pues aquí tenemos materiales de endurecimiento por frío, o sea, a clima frío, a temperatura ambiente. Lo que se hace generalmente es generar una premezcla en una tolva o en otros componentes, en otros elementos donde simplemente se agregan acelerantes, colorantes y otro tipo de aditivos que lo que pueden es acelerar de alguna manera la reacción química entre los compuestos y que estos se solidifiquen rápidamente. Casi siempre encontramos estos acabados que se ven en las imágenes donde se encuentra capa a capa y muchas veces estos acabados no se alisan para que se vea que esta pieza pues o este elemento está impreso con 3D. Hay impresoras de este mismo tipo, como las que tenemos en el laboratorio de modelos, que simplemente pueden hacer cosas mucho más pequeñas o utilizar masas como cerámica y demás, y se utilizan para otro tipo de materiales fluidodensos, como puede ser chocolate, masas para pancakes o pastelerías, cerámicas decorativas o cerámicas industriales, siliconas, o incluso se usan con material biológico con fines de investigación y desarrollo en el área de la salud. ¿Qué beneficios tienen? Pues una alta velocidad de construcción, hay una versatilidad en formas y tamaños, se necesitan de pocos operarios para su construcción, por lo cual hay una facilidad de uso.
no requiere de esas almas o de esas estructuras o esos mallados en acero y hay poco desperdicio del material en obra. Hay una infinidad de materiales y compuestos que lo que nos permiten es tener diferentes flexibilidades, durezas, colores, texturas o porosidades que nos permiten aligerar pesos o generar aislamientos térmicos en este tipo de espacios que se imprimen o en este tipo de piezas que se imprimen. Desventajas, pues las instalaciones que se deben hacer de todos los temas, por ejemplo, de que son tuberías, acometidas y soportes, se deben hacer mientras que se imprime. Hay procesos complejos para obtener, para detener, por ejemplo, la impresión. Una vez que haya preparado la mezcla, tengo que tratar de utilizar e imprimir esta mezcla o si no se endurece en el proceso. Y pues hay necesidad de adecuar o los terrenos o las superficies para poder imprimir sobre ellas y poder realizar este tema de concreto. Y por último, tenemos la bioimpresión que también utiliza el Liquid Deposition Modeling, pero en este caso lo que hacemos es utilizar unas tintas cargadas con células vivas que también se llaman biotintas. Y lo que hacemos es cargarlas con un proceso de incubación donde hay un tejido o hay una conformación de tejido biológico. De igual manera se utiliza capa por capa para depositar ese medio o ese cultivo celular o en algunos casos se utilizan un medio como puede ser un gel para crear o un andamio de alguna manera para crear una siembra celular dentro de ese medio. La fabricación de las biotintas depende mucho de un material genético que se consigue. Los modelos no imprimen como tal el órgano, sino estos posteriormente con un crecimiento celular se convierten en pequeños tejidos que pues obviamente se utilizan ya en lo que es ingeniería de tejidos y en la regeneración de celular. La impresión o la bioimpresión, en este caso hay una amplia gama de biomateriales que simulan diferentes tejidos como son tejidos óseos, piel, cartílagos y tienen diferentes propiedades y de diferentes grados de biocompatibilidad de acuerdo al material que se está generando. Y hay muchos materiales en desarrollo en este caso. ¿Cómo funciona? Pues aquí simplemente tengo en el video que está anexo a esta presentación, tenemos que hay unas válvulas o hay unos controles donde yo puedo colocar estas biotintas y estas biotintas las puedo alimentar por un pistón, por un tornillo sin fin o por un sistema neumático para aplicarlas. Y ellas me van a dar diferentes tipos de resultados. Hay unas que se aplican por gotas, muy similar a lo que vimos con una de las tecnologías anteriores, y eso me va a dar y me va a permitir hacer unas zonas más específicas. Mientras que hay otras que puedo hacer también con unos sólidos o con unos líquidos o incluso con unas mallas o unos scaffolds que se llaman para poder generar el crecimiento celular. Aquí tenemos diferentes imágenes de lo que se puede hacer. En este caso se está imprimiendo con un medio de control alrededor y dentro estoy imprimiendo esa biotinta. En este caso tengo un gel en la parte interior y sobre ese gel hago una impresión tridimensional de otras biotintas. Y en el caso de abajo hablo de lo que es Liquid Deposition Modeling con el caso de la arcilla o con el caso de, en este caso, una preparación de pasta para imprimir ciertas formas controladas de alimentos. Estas bioimpresoras, como lo aclaré, no imprimen órganos aún. Lo que hacen es imprimir estructuras donde pueden desarrollarse o donde se puede controlar el crecimiento de células vivas o de tejidos funcionales. En su mayoría de esas biotintas se utilizan células madres para la diferenciación y pues de acuerdo a los tejidos que se desarrollen o que se generen, pues dependerán indicadores o bioindicadores empleados para dónde va su orientación o para dónde se va a generar qué tipo de tejido. Entonces, cartílago, hueso, fibras musculares, piel. Pues hay otras técnicas de producción en 2D, pero pues la idea es generar como este tipo de mallas o este tipo de scaffolds para garantizar el crecimiento de este tejido en esta forma.
Pueden utilizarse fármacos embebidos en la tinta, hormonas u otros elementos en técnicas que normalmente se utilizan en la ingeniería de tejidos tradicional. Beneficios, pues hay una fabricación del tejido con formado tridimensional, permite la experimentación in vivo sin utilizar los seres vivos, permite la fabricación a la medida de la necesidad o del paciente, permite técnicas regenerativas de rehabilitación como están en la piel y pues esto avanza realmente a pasos agigantados. Unas desventajas, pues al ser empleadas células vivas, pues depende en gran resultado del cuidado que se tenga con estas células, en el mismo proceso, ambientes controlados, espacios adecuados, temperaturas, niveles de desinfección y demás, y eso pues va a garantizar que realmente haya este crecimiento de estas células. El resultado depende mucho de esas biotintas, del desarrollo que hay sobre ellas. No depende tanto sobre la impresión, sino sobre las impresoras como medio para utilizar estas biotintas y para el desarrollo de estas biotintas. Ya con esto finalizamos todas las tecnologías. Ustedes pueden ver que hay muchas aplicaciones en diferentes medios, desde el prototipado y el diseño de productos, que es como lo más común y lo que más conocemos, pero también tenemos la fabricación de piezas ya finales, la realización de moldes y herramientas, el tema de personalización. En los sectores automovilísticos y autorespaciales se trabaja mucho con las tecnologías que utilizan fabricación en metal. En la arquitectura y en la construcción vimos cómo se utiliza el Liquid Deposition Modeling. En la medicina y odontología vimos algo de bioimpresión, vimos por ahí otras tecnologías que nos dan guías industriales. En la industria química y de alimentos, pues también tenemos muchos elementos que se están abordando en este espacio. Obviamente, como educación y investigación tenemos elementos que se están trabajando y que se están desarrollando en pro de generar nuevos elementos en estas tecnologías o de generar materiales o de cómo saber y cómo utilizarlas en términos de educación. Y hay muchos usos personales y hobby y arte que ya especificaremos en todas estas aplicaciones en nuestra próxima sesión de casos de estudio y de trendwashing sobre lo que hablan estas tecnologías. Aquí finalizamos nuestra presentación sobre tecnologías de manufactura aditiva. Muchas gracias. Con esta sesión vimos todo lo que abarca las tecnologías de manufactura aditiva. Pudimos ver las principales y cómo funcionan y también cuáles eran sus características y sus principales aplicaciones. Finalizamos con una gran cantidad de sectores donde pueden ser aplicadas y uno de sus beneficios. Tengan en cuenta que estas tecnologías pueden ser complementadas con las tecnologías de manufactura sustractiva y es uno de los principales ejes de todo lo que llamamos impresión 4.0 o fabricación digital. Esperamos que con estos conceptos nuevos y con toda la variedad de tecnologías que cuentan tengan una inspiración para desarrollar nuevos productos y nuevos conceptos a partir de los nuevos materiales y las nuevas aplicaciones que tiene estas tecnologías en todas las áreas y sectores. En las próximas ediciones veremos algunos casos de aplicación y algunos conceptos claves que están relacionados a estas nuevas tecnologías. Gracias.